Bien, vamos a empezar a pintar los detalles de la cara. Empiezo por los labios con un color de acrílico en rojo y lo que hago siempre es aplicar el color primero en el labio superior y luego lo voy extendiendo hacia abajo. Aplicaré un poquito de gesso en los dos piquitos del labio y lo voy a extender hacia los lados. Y haré también lo mismo con la parte de abajo del labio. Aplico un poquito de gesso en el medio y a veces también en el lado derecho y lo voy extendiendo para darle un poquito más de volumen. Para perfilar el labio o si nos hemos salido y necesitamos tapar alguna zona que no nos gusta y acabar de darle forma, lo que hago es utilizar el color de base de la piel. Con esto voy tapando y dándole forma y acabando de perfilar el labio, porque a veces es difícil hacer esta línea tan finita. Con el rojo, que es el mismo que hemos hecho de base, lo que hago es oscurecer las partes que quiero que queden más oscuras, que son justo las de las comisuras, que son estas que estoy haciendo ahora, y también esta parte de aquí, que sería la parte, digamos, donde se juntan los labios. El labio superior proyecta una sombra sobre el labio inferior, porque queda por encima. Pues esta parte de aquí hay que dejarla un poquito más oscura. Y ahora vamos ya a los ojos. Aquí me veréis pintar solo un ojo, pero recordad que todo lo que haga en un ojo lo hago exactamente igual en el otro ojo. Empiezo primero por pintar el iris y en este caso voy a utilizar el mismo color que hice para la primera sombra, el tierra siena natural. ¿De acuerdo? Como veis, solo he utilizado dos marrones, el tierra siena natural y el marrón oscuro, que es el burnt amber, y para darle diferentes tonalidades utilizo el gesso. Si queremos rectificar la forma o tapar lo que hemos manchado, podemos utilizar el gesso directamente o acrílico blanco si es lo que habéis usado para pintar el blanco de los ojos. Con el color coral, que utilizamos también en la sombra de la cara, voy a pintar un poquito en esta zona de aquí, en los extremos de los ojos, y con el pincel bien descargado lo que hago es difuminar esta sombra, ¿de acuerdo? Hacia el interior del ojo. No os preocupéis por dejarlo demasiado rojo, que luego con el blanco lo podemos tapar, lo que no nos guste. Y repetimos lo mismo en el lagrimal. He repetido el paso para dejarlo un poquito más subido de color y luego con el gesso me veréis tapar un poquito de la sombra para acabar de difuminarlo. Ahora paso a dibujar la pupila, bueno, a pintarla con acrílico negro. Siempre lo que hago es coger poquita pintura y mojar un poquito la punta del pincel para que sea más fácil lo que sería marcar el contorno. Una vez ya lo tengo definido, lo que hago es darle una capa, dos capas hasta que me quede lo suficientemente negro. Si preferís este paso lo podéis hacer también con un rotulador permanente. Cuando ya tengo las dos capas hechas y antes de que se me seque la última, mojando ligeramente la punta del pincel, lo que hago es estirar para dibujar esta raya del párpado superior. Ahora con el pincel totalmente descargado de pintura y ligeramente húmedo o mojado, lo que hago es manchar esta zona de aquí, ¿lo veis? Que queda como manchadito gris. Vale, es una sombrita más en el ojo. Ahora paso con el gesso a hacer las luces o reflejos de las luces en el ojo.
Vale, pues voy a pasar a las cejas. Empiezo con el marrón oscuro, pero el pincel muy descargado y bastante diluido, es decir, bastante mojadito para poder dibujar lo que sería la forma de la ceja. Una vez hecho esto, pues voy haciéndola un poquito más ancha hasta encontrar la forma y la longitud que quiero, y a partir de aquí pues voy pintando lo que serían los pelitos. Después, una vez hecho el marrón, paso a hacerlo con negro, pero intento de nuevo que el pincel esté lo más descargado posible para no marcarlas demasiado, ir oscureciéndolas poco a poco. Si veo que me queda muy oscuro o demasiado alto algunos pelitos, lo que hago es taparlos con un poquito de gesso. Y acabo la ceja haciendo otros pelitos más, pero esta vez de nuevo de color marrón. Ahora paso a pintar la sombra que proyecta el párpado superior en el ojo, y lo que hago es con color tierra siena natural, muy descargado el pincel y algo diluido, pues simplemente dibujar o pintar esta zona de debajo del párpado. Ahora voy a repetir de nuevo el paso de poner un poco de gesso en medio del párpado y estirarlo. Esta vez lo voy a estirar y llevar hasta el lagrimal, pasará justo por debajo del lagrimal y un poquito por debajo del ojo, estirándolo y difuminándolo bien. Y también pondré un poquito de blanco con gesso bien diluido y descargado el pincel, una línea finita en esta parte del ojo. Ahora con el acrílico de nuevo lo que hago es hacer como pintar el layer line del ojo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una raya del ojo y también las pestañas. Para conseguir líneas finitas con el pincel, lo mejor es descargar bastante de pintura y mojar ligeramente la punta. Y con el pincel casi totalmente descargado de pintura voy a bajar esta sombrita por el extremo del ojo y por la parte de abajo, haciendo como las pestañitas también inferiores. Ahora con el rojo y el pincel bastante descargado de color, lo que hago es subir un poquito el tono de los rosas que había puesto antes, tanto en los mofletes como en el resto de la cara y el cuerpo, y alrededor de la naricita. Repasar un poquito con el pincel en rojo, pero bastante descargado. Y
Y ahora pasamos a pintar el pelo. Yo lo hago con acrílico negro, con la primera capa la hago con el pincel ligeramente mojado para que me sea más fácil deslizar la pintura y poder hacer bien las formas, pero también os digo que lo podéis hacer con un permanente, por ejemplo con un Posca va muy bien para pintar el pelo. Las zonas más pequeñitas, estrechitas o que necesitan un poco más de precisión lo hago con un pincel más pequeño, y las zonas más anchas las pinto con el pincel más ancho. Una vez hecha esta primera capa le voy a dar una segunda capa porque lo que quiero es que quede bien negro el pelo. Ahora vamos a hacer las sombras con los lápices de colores, simplemente un complemento de las sombras que habíamos hecho antes con los acrílicos. Voy a empezar con un rosita para la zona esta más rosita del ojo, después un poquito de rojo y con el marrón paso a repasar esta sombra del párpado superior y las rayitas del iris. Ahora paso a pintar los pendientes, que como siempre dibujo son como unas manitas de esqueleto, y lo hago directamente con el gesso. Si queréis vosotros lo podéis pintar primero a lápiz y luego repasarlo con gesso. Hago una primera capa y luego una vez seco una segunda capa para que quede bien blanco. Y justo encima de la manita pinto una redonda, a modo de avalorio. Ahora dibujamos o pintamos una línea bien finita que vaya desde la redondita hasta la oreja. Si queréis hacer líneas finitas, recordad poca pintura, pincel fino y ligeramente la punta mojada. Después con el lápiz marrón dibujo el agujero de la oreja. Ahora voy a pasar a pintar tanto el cordel del pendiente como el avalorio con pintura acrílica de color dorado. Podéis darle varias capas de dorado hasta que coja el tono que vosotras queréis. No os preocupéis si esta línea os queda muy ancha porque luego con acrílico negro la podéis acabar de perfilar. Con un lápiz gris voy a pintar el contorno de la manita. Es más bien como perfilar el contorno, pero a la vez hacer como un poquito de sombrita. No hay que marcar demasiado el lápiz. Por último, un poquito de gesso en el avalorio a modo de reflejo. Y ya tenemos todo pintado, ahora solo faltan los últimos detalles.